Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que será finalmente esta elección nacional general del próximo domingo, donde, bueno, comentábamos un poco recién con el senador Durán Cornejo, indudablemente, más allá de los esfuerzos o no, yo creo que sí, en realidad sí hubo esfuerzos, pero fracasaron por tratar de generar en la Argentina una alternativa política que salga de estos dos polos, ¿no? Macri por un lado y Cristina por el otro. Los intentos que se hicieron en el medio y que se llevaron adelante durante este año particularmente, bueno, fracasaron por diferentes motivos. El más firme, el más sólido que tuvimos en Argentina fue Alternativa Federal. Esta idea política que se pergeñó desde una base para mí muy importante, novedosa si se quiere. ¿Por qué? Porque por primera vez esa alternativa política que se empezaba a gestar en la Argentina tenía base en los gobernadores. Era indudablemente una base general, era indudablemente una base federal. Y a partir de allí se generaron expectativas de decir cuál iba a ser la mirada que iba a poder tener este nuevo espacio político, Alternativa Federal, porque nacía no como normalmente nace la política en la Argentina. Y cuando hablo de la política hablo de quiénes son los que gobiernan. Muy pocas veces surgió la posibilidad de hacer el armado de un espacio político que tenga como origen el interior del país. Porque Alternativa Federal nació con la idea, el acompañamiento primero de los gobernadores. Y en ese hacer tuvo un rol muy importante Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. Fue él quien habló con los gobernadores, con sus pares, más allá del signo político al que tenía cada uno de ellos, y le empezó a marcar la necesidad de que en la Argentina alguna vez la política cambie, ¿no? De que se genere desde el interior hacia la capital con base federal. Y Alternativa Federal empezó a convertirse realmente en una alternativa, como lo decía su nombre, para algunos sectores. Pero lamentablemente, cuando llegó el momento en que era necesario consolidar esa alternativa política, allí fue cuando se empezó a desmoronar, hasta que terminó cayéndose, ¿no es cierto?, y desapareciendo. Porque cuando justamente había una enorme expectativa, porque ¿qué decían los que le daban un aliciente muy especial a esto? Decía, se van a ir dando los procesos electorales en cada una de las provincias, los gobernadores van a ir ganando, van a ir ratificando su liderazgo, su conducción, y a partir de allí cada gobernador que gane es un clavo, un remache más que le ponemos a Alternativa Federal para poder avanzar. Y efectivamente así fue. La mayoría de los gobernadores ganaron las elecciones que ya estaban desdobladas en sus respectivos distritos. Hasta que llegó la elección bisagra, digo yo, la elección que fue clave, que fue la de Córdoba. Córdoba, con Juan Schiaretti, era uno de los puntales más importantes que tenía Alternativa Federal. Un peso enorme de la base de sustentación de Alternativa Federal estaba en Córdoba con Schiaretti. Entonces ya se habían dado elecciones en otras provincias, había ganado la gente de Alternativa, perdón, y se esperaba con mucha expectativa Córdoba. Y en Córdoba se produce lo que ya se esperaba, un resonante y muy claro triunfo de Juan Schiaretti.
Entonces, ¿qué pasó ahí? A partir de eso decían, gana Juan Schiaretti en Córdoba, y entonces desde allí, esa misma noche, cuando se celebra el triunfo de Schiaretti, desde ahí reafirmamos la vocación política de Alternativa Federal y la lanzamos como un espacio político nacional con la intención de gobernar la Argentina. ¿Se acuerda que en el interín se hablaba y se decía que iban a ir unas PASO y que en las PASO se iba a decidir quién iba a ser el candidato, si Juan Manuel Urtubey o Sergio Massa, que eran los dos que querían serlo? Bueno, todo el mundo esperaba ver qué pasaba en Córdoba. Y resulta ser que cuando Córdoba gana esa noche, lo sorprende a propios y a extraños las palabras de Schiaretti cuando dice, le pide a sus compañeros de ruta de Alternativa Federal que no vayan a festejar a Córdoba con él, porque dice que es en un triunfo de los cordobeses, nada más. Y a partir de esas palabras de Schiaretti, que esa noche del triunfo está solo, cuando todo el mundo pensaba que iba a estar rodeado de Urtubey, de Massa, de Pichetto, de los gobernadores. ¿Qué hace Schiaretti? Está solo. Y esa noche del triunfo de Schiaretti en Córdoba comienza el principio del fin para Alternativa Federal. Porque allí es cuando los gobernadores entienden que no había tal unidad, que no había tal comunión de ideas. Y entonces los gobernadores del peronismo, como buenos sobrevivientes de la política, ¿qué dice? Che, no confiemos tanto en estos tipos, porque mira vos si al final nosotros nos embarcamos ahí, después el poder pasa por otro lado y vamos a quedar colgados del pincel. Y en ese interín, bueno, ya emerge la figura de Roberto Labaña, que Roberto Labaña empieza también a enturbiar bastante esa posibilidad política, porque Labaña le da a entender como que quería ser parte de Alternativa, pero si lo elegían a él como el candidato natural a presidente, ¿qué le dice Schiaretti? ¿Qué le dice Massa? ¿Qué le dice Urtubey? No, si querés ser tenés que ir a las PASO. Y en el medio, en esa discusión absolutamente estéril, Alternativa Federal pierde un tiempo precioso en consolidar el espacio. Algunos llegaron a pensar como que Labaña era una especie de quinta columna que le habían mandado a ese espacio para dinamitarlo, para implosionarlo. Y efectivamente la figura de Labaña, con que sí, con que no, que voy a hacer, que voy a las PASO, que no voy a las PASO y bla, bla, bla. Viene lo de Schiaretti, gana, pasa lo que pasó, no va nadie a acompañarlo y de a poco Alternativa Federal se va diluyendo. A partir de eso aparece la figura de Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, que ve la oportunidad y como con un tremendo olfato político, ¿qué dice? Se va un día y se presenta en la sede del Partido Justicialista, partido al cual ella había denostado en sus años de esplendor del poder. Le había dicho que no le importaba a los peronistas, que se guarden la marcha, que se guarden el escudo, que se guarden la foto de Perón y de Eva Perón, que se lo guarden en el bolsillo. Y sin embargo, Cristina, con un gran olfato político, mira esa realidad y dice, no, esta es la mía. Se presenta espontáneamente, no espontáneamente, pero se presenta sin mayor estruendo en la sede del PJ, y apenas aparece Cristina en la foto en la sede del PJ, ¿qué dicen los peronistas? Ah, no, vuelve Cristina, acá está el poder. Y empiezan de a uno a abandonar Alternativa Federal y a sumarse al peronismo de nuevo. Como dice el tango, volvían vencidos a la casita de los viejos. Y Alternativa Federal se empieza a deshilachar cada vez más, ¿no es cierto? Labaña sigue haciendo la suya, sigue dinamitando, implosionando el espacio. Y ahí, bueno, ¿qué pasa? Pichetto acepta el convite que le hace Macri,
Se va primero Massa, de una manera más espantosa, lo traiciona Alternativa Federal, y se va con Cristina después de haber recontra mil juramentado que nunca más iba a volver, y que después de haberla cuestionado y haber dicho que era una vergüenza para la política, agacha las orejas y como un perrito faldero vuelve de nuevo a lo de Cristina. Y con la salida de Massa el espacio se termina de romper. Pichetto a esto dice, bueno, ¿y yo qué hago acá? Me voy a darle sustento a Macri para ver si puedo contener para que no vuelva el kirchnerismo. Y Urtubey, después de haber agotado todas las alternativas, ¿qué dice? Y bueno, baja su pretensión de ser candidato a presidente y acepta la vicepresidencia con Labaña, pero ya era tarde. Ya era tarde. Esa tercera posibilidad para romper la polarización ya estaba muerta. Y así nace la fórmula Labaña-Urtubey, pero sin ninguna chance ya, ¿no? Pero muy devaluada. Y entonces nos damos cuenta hoy que esto seguramente va a quedar para los libros de la historia política argentina, cómo la Argentina desaprovechó esa enorme posibilidad que tenía con la Alternativa Federal de poder haber constituido realmente un espacio de poder muy amplio, pero por sobre todas las cosas con base en las provincias. Alguien me decía, el análisis es fantástico, pero me dice, ¿pero vos crees que alguna vez se va a poder construir algo si la base de sustentación van a ser gobernadores peronistas? Me decían, no, porque los gobernadores peronistas van a estar en la medida en que vean que van a estar cerca del poder. Pero si el gobernador peronista ve que no va a tener chances, y se va a ir de ahí, como fue lo que pasó. Porque al comienzo estaba todo lindo, decía, bueno, sí, nos podemos quedar con el poder. Pero cuando vieron que eso no iba a ser posible, ¿qué hicieron? Inmediatamente se olvidaron de las barbaridades que le decían a Cristina y a Néstor Kirchner, y fueron y le dijeron, Cristina, te amamos. Empezaron a dar vuelta alrededor de la pollera de Cristina Kirchner, y bueno, finalmente quedó otra vez la polarización, el macrismo por un lado, el kirchnerismo por el otro, y una alternativa diferente se quedó en el camino. Tanto es así que hoy Labaña y Urtubey, algunas encuestas le dan apenas un 10, un 12%, la mayoría ni siquiera llega a los 2 dígitos. Y ni que hablar de las otras expresiones, como el caso de Esper, como el caso de Nos con Gómez Centurión, o la izquierda. Así que otra vez el escenario es de una total polarización, o Cristina, o bueno, ahora disfrazado con Alberto Fernández. Ahí una señora mandó un mensaje recién diciendo que informe bien, que no mienta, que Cristina no va a ser cadena nacional porque ella no va a ser la presidenta. Y yo le digo a la señora, le agradezco que haya llamado, pero le digo, señora, ¿usted cree que es verdad que va a gobernar Alberto? ¿Usted cree en verdad que el presidente va a ser Alberto? No, lo digo con mucho respeto. Hay gente que cree que sí y dice, no, bueno, no. Los argentinos ya le conocemos a Cristina. Cristina lo usa hoy Alberto para llegar, porque lo necesita. Imagínense en un debate, Cristina ahí, ¿no es cierto?, en primera fila, y todas las balas le irían a la cabeza a Cristina, con el tema de la corrupción, con Lázaro Báez, con todo, con el fiscal Nisman. Cristina ahora salió de la escena, vio que nadie habla de Cristina. Vio que está retirada de la escena. Bueno, pero eso no quiere decir que no tenga ella el poder. No quiere decir que no tenga ella el poder. Así que con total seguridad, ella no va a tener un rol secundario. No va a ser como dicen que los vicepresidentes son los campanilleros del Senado. Cristina no va a hacer eso.
Por eso la señora me dice, no, dígale que no, que informe bien, que ella no va a usar la cadena nacional. Mire, tiene abstinencia de micrófono, ¿eh? Así que el día que empiece a hablar va a ser discurso más largo que el que hacía Fidel Castro. Así que bueno, pero bueno, así esa es la realidad. Así está conformado el escenario político, con una posibilidad concreta que se dilapidó, que se perdió. Y bueno, y ahora habrá que ver qué pasa con el resultado de las elecciones. Yo siempre digo que la palabra imposible no existe en política, pero por supuesto que va a costar muchísimo revertir el resultado de las PASO. Va a costar muchísimo. Así que bueno, el domingo se dilucidará la incógnita. Lo que sí, termino con esto, si gana Macri y le dan una oportunidad de un nuevo periodo, ¿no es cierto? Imagínense lo que va a hacer la oposición, con Cristina a la cabeza. Y si gana Alberto y Cristina, imagínense lo que va a hacer toda esta gente que salió ahora a la calle a decir sí se puede, cuando desde el gobierno de los Fernández se pretenda, por ejemplo, avanzar en el tema de reemplazar el Poder Judicial con servicio de justicia. O cuando algunos locos pretendan instalar una CONADEP del periodismo. O cuando pretenda un loco como Juan Grabois pretender decir, bueno, los departamentos, las casas que estén desocupadas, los van a poder ocupar aquellos que no tengan vivienda. O los otros locos que dice, bueno, terminemos con el tema de los latifundios y le demos la tierra para el que trabaja. Algo que planteaba, ¿sabe quién? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata en la Revolución Mexicana planteaba la tierra para el que la trabaja. Y aparece acá un descerebrado como Grabois que dice, bueno, nosotros le demos la tierra para el que trabaja. ¿Usted se imagina lo que puede ser este país con algunos chiflados como estos pretendiendo ocupar la tierra? Entonces, gane quien gane, si no hay la grandeza necesaria como para sentarse y decir, che, bueno, dejemos joder, ya está, me has ganado, veamos cómo le resolvemos la vida a la gente, este país va a ser espantoso. Va a ser terrible porque no se van a resolver los problemas mágicamente, no es como los kirchneristas le venden a alguna gente que le dicen, ganamos nosotros y todos volvemos a ser felices. No, no es así. Así que bueno, nos esperan, como dijo alguna vez Churchill, le dijo a los ingleses, ¿qué podemos esperar, señor primer ministro? Le preguntaron a Winston Churchill, ¿no? Y Churchill le dijo, sangre, sudor y lágrimas. Algo así nos espera en la versión argentina. Sangre, sudor y lágrimas a la Argentina.